A veces me encanta pensar en todas esas personas que dicen solamente hay que ser buenas gentes. Luego me pongo a preguntarme, ¿cuál será su concepto de ser buenas gentes? Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Y mire, se nos fue la semana y seguimos meditando en este tema acerca de los buenos hábitos y la disciplina. Los buenos hábitos son aquellos que nos hacen la vida más fácil. Y los buenos hábitos son derivados de la disciplina, y la disciplina a su vez es derivada de la constancia. Ya le estoy cambiando la palabra, de la constancia. Y me acuerdo mucho de que había una persona que decía hay que ser chidos siempre. Yo decía, qué padre es eso de ser chidos siempre. La pregunta es, ¿qué es ser chidos? La pregunta es, ¿qué es ser buenas gentes? La pregunta es, ¿qué es lo bueno? Porque para cada quien hay un concepto distinto de eso. Yo me acuerdo, había una amiga muy querida que decía, yo no soy una mala persona, yo no mato, no me drogo, no hago daño a nadie, no robo. No soy una mala persona. Y le decía, perfecto, estoy completamente de acuerdo contigo. Le decía yo, pero el que no seas una mala persona no te hace una buena persona. Hay un espacio enorme entre ser una mala persona y una buena persona. Y la Biblia nos previene y dice, más vale que seas malo o que seas bueno, porque los que están en medio, la Biblia los llama los tibios, esos los vomitará Dios de su boca. Está bien pesado. Ahora, fíjense nada más, ser una buena persona podría ser un buen hábito. Yo creo que definitivamente sería un gran hábito. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Porque para todo debemos tener un fundamento. Si nosotros queremos ser buenos de acuerdo a Dios, tenemos que recuperar el carácter de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y con la intención de ser como Él. Y por tal, cuando Dios mandó a su Hijo, y su Hijo vino y nos enseñó a vivir de una manera pura, santa. Santa no quiere decir sin pecar, santo quiere decir apartado, desde aquí, desde acá y para todos lados, apartado con una intención. Y cuando Jesús dijo, ya enseñé todo lo que tenía que enseñar, les dijo, les voy a dejar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos enseña a ser buenas gentes. Por eso dice, hay un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es, número 1, el amor, luego el gozo, luego la paz, luego la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, está así como que encerrado en todo. El amor. El fruto del Espíritu es conocer a los demás hasta que los empecemos a amar. Número 2, el gozo. Y esto rompe con todas las personas que dicen que Dios hace por algo las cosas, porque normalmente la gente que piensa que Dios por algo hace las cosas se conforma y sufre y dice, no, todas las cosas que Dios hace nos llevan a un gozo. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios, nos da gozo y el Espíritu nos enseña a entender la voluntad de Dios. Número 3, nos da paz. Ahora sí que el fruto del Espíritu nos lleva a la paz, nos lleva a la conciencia de que verdaderamente Dios está en control. Número 4, paciencia. Nos enseña a esperarlo todo. Sabemos las cosas que sucederán y sabemos las cosas que no sucederán. Y el fruto del Espíritu nos lleva a esperarlo todo. Benignidad nos enseña a ver lo bueno de Dios, ahora sí que el sello de Dios en todo. Bondad. El Espíritu de Dios pone en nosotros un fruto que nos enseña a ser bueno como Dios es bueno. ¿Se fija la diferencia entre la benignidad y la bondad? La fe, a creer solamente lo que Dios dice y no lo que nuestros ojos nos quieren hacer pensar que es.
mansedumbre, nos enseña y nos hace vivir bajo autoridad. Y por último, dominio propio. Hay mucha gente que quiere dominio propio, pero se quiere saltar todos los demás. Y se fija, esto lleva un orden. Y este orden requiere de una disciplina. Y esta disciplina requiere de una constancia. Y esa constancia tiene que ver con el escuchar al Espíritu. Y que el Espíritu nos enseñe para que vivamos por encima de la ley y de lo difícil de la Biblia. Piense esto. Esta semana hemos estado hablando de todo este tema de los buenos hábitos y de la disciplina basados en un pensamiento que leí hace muchos años que dice: la disciplina comienza con el dominio de tus pensamientos. Si no controlas lo que piensas, no podrás controlar lo que haces. La fe empieza en nuestros pensamientos. Nuestra relación con Dios empieza con nuestros pensamientos. Y si usted quisiera saber y quisiera poder tener una medida de cómo está avanzando su fe y de cómo usted se está convirtiendo en una buena persona, usted debería de apuntar esta cita de Gálatas 5, 22 y 23 y tenerla pegada en todos lados. Y saber que lo primero que Dios le va a enseñar es amar como Él ama. Y que Dios le va a enseñar después a gozarse como Él se goza en todo, aún en la muerte, aún en todo lo que sufrió, porque sabía que todo iba a la gloria, y etcétera, etcétera. Piense esto, requiere de mucha disciplina llegar desde el amor y terminar en el dominio propio. Pero ¿qué le parece si usted empieza por llevarlo a su mente para luego bajarlo a su corazón y hacerlo vivo en usted? Creo que ha sido una gran semana. Dígame por favor qué opina y pongámoslo en práctica. Y si usted necesita ayuda, dígame, con todo el amor del mundo nos ponemos a trabajar, a orar, a hacer un plan, y es más, si es necesario, hasta ayuno con usted para que Dios desate esto en su vida. Nos vemos la semana que entra. Que Dios le bendiga y dígame qué piensa.